Integrantes: Flores Herrera, Jesús Armando, Martínez Torres, Julio de Jesús Antonio, Mesher Juan, José Armando, Rivera Sima, Diana Excel, Rodríguez López Jessica. Vamos a hablar del cálculo del CPPC del grupo ERDES. Tenemos una tabla donde tenemos los datos a recopilar, que son los conceptos: tasa de intereses del crédito, dividendos común esperado, dividendos preferentes, precio de la acción común, precio de la acción preferente, costo de la flotación de la acción preferente, tasa de crecimiento del dividendo, tasa fiscal corporativa. Tenemos al otro lado, tenemos la estructura del capital. Estas tablas a continuación vamos a explicar dónde obtenimos cada uno de los datos. En la tasa de intereses del crédito, en la primera tabla que observamos en la parte de arriba, es dada por el reporte anual de 2023 del grupo ERDES, donde nos muestran cada una de las deudas y cada una de sus tasas de intereses. En la parte de abajo tenemos nuestra tabla elaborada por nosotros mismos, por nuestro equipo, donde recopilamos cada uno de esos datos. Préstamos bursátiles, bancarios y porción circulante de la deuda a largo plazo. Tenemos nuestra tabla donde anteriormente les expliqué. Tenemos marcado en rojo en la tabla, en la columna de valor en libros, tenemos 9.500.000 marcado en rojo, que sería nuestro total en deudas en libros. Tenemos a un costado, tenemos el costo de la deuda en porcentajes, dando en el total un 16.13%, donde la sentaremos en la tabla de la primera diapositiva, en la tasa de interés de crédito. En el balance general tenemos una tabla que es dado por el reporte, marcado en rojo la columna documentos por pagar, que son 9.473.000 millones. Hay un desfase en cantidades, ya que al adquirir un crédito o una deuda, los primeros pagos son desfasados. Acciones preferentes, acciones comunes. Tenemos una tabla donde nos especifican cada año. Nos enfocamos en el año 2023. Tenemos el volumen de operación, que son 49.689 millones de acciones. Tenemos un cierre de precio en 46.10 por 10. Precio de las acciones. Tenemos una tabla en la parte de abajo donde colocaremos el precio de las acciones en su cierre, que son precio de la acción común 46.10 y precio de la acción preferente 46.10. Costo de flotación. Tenemos acción comunes, tenemos marcado en rojo las acciones, que son 432.275, 143.350 millones. Estas sumadas nos dan la cantidad que ahorita a continuación les explicaré. En la parte de abajo tenemos marcado en azul, tenemos el precio total de todas las acciones, que son 335.056.630. En la tabla de abajo tenemos la siguiente tabla, muestra la operación de los valores del grupo ERDES en la BMB y Viva durante los últimos 3 años. Tenemos los datos que nos interesan marcados en rojo: volumen de operación 49.689.000, importe de operación tenemos 2.117.000 millones. En un cuadro al lado tenemos una breve definición, que es una flotación de acciones se calcula con la siguiente fórmula: flotación de acciones igual número total de acciones de la empresa menos acciones en manos de personas con información privilegiada como ejecutivos de la empresa, directores y otros grandes accionistas. Tenemos una tabla en la parte de abajo que nos marca en las dos castillas operación y costo de flotación. Tenemos acciones preferenciales y acciones comunes. Estas serán restadas entre sí, dando un total de 31.02045442. Este lo colocaremos en el apartado de la tabla de costo de flotación de la acción preferente, 31.02. Dividendos común esperado. Tenemos una tabla con los conceptos que, si podemos observar en la parte de abajo, es en el que nos interesa. Dividendos en efecto decretados por acción, 2.1. En el costado derecho tenemos dividendos preferentes.
tenemos en la parte de abajo marcado con ojo retorno sobre el capital que da 19.0%. Tenemos una tabla con el total de las acciones preferenciales, el monto de las acciones preferenciales, el dividendo porcentual, el total y el total por cada uno de las acciones preferenciales, que sería 8.09. En la parte tenemos una tabla donde iría cada uno de estos. Sería dividendos común esperado el 1.20 y dividendo preferente el 8.09. Tasa de crecimiento del dividendo. Nuestra primera tabla muestra se debe realizar una tabla cambios del dividendo, ya que solo así se conseguirá esta tasa. Tenemos 2 años, nos interesa el 2023 y nos interesa el total, que sería el 13.57%. Lo colocaremos en nuestra tabla de datos en la parte de tasa de crecimiento del dividendo 13.57. Al lado, un costado en la parte de abajo, en el lado izquierdo, tenemos la tabla con cada uno de estos datos y tenemos el texto de donde fue recopilado cada uno de estos datos. 2023 tenemos un precio de 1.20, 2022 tenemos un precio de 1.20, 2021 tenemos un precio de 1.20 y 2020 tenemos un precio de 1.10. Tasa fiscal corporativa. En nuestra tabla tenemos utilidad antes de impuesto a la utilidad tasa legal, tenemos pasivos por ISR, tenemos en el 2023 un 30%. Esta es nuestra tasa fiscal corporativa, la colocamos en nuestra tabla. En datos de la estructura de la empresa, primer apartado buscamos la deuda a largo plazo. En una columna del reporte anual tenemos cifras financieras consolidadas relevantes. Tenemos deuda total, tenemos 10.453.000 millones. En el siguiente apartado buscamos el monto total de las acciones preferentes. El monto total serían los 432.775 más un incremento que serían los 143.350.000, dando un total de 575.624.640.28 millones. En el siguiente apartado buscamos el monto total de las acciones comunes. En este apartado nos importa la columna de importe operativo, que sería 2.117 millones. Lo colocamos en nuestra tabla de datos. En la siguiente tenemos datos de la estructura de la empresa. En la primera tabla hacemos una suma de los tres datos del DLP, las acciones preferenciales y las acciones comunes, que nos dan un total de 13.145.624.640 millones. En la siguiente tabla sacamos su porcentaje dividiendo cada cantidad entre la suma. El DLP, las acciones preferenciales y las acciones comunes. Dividimos entre los 13.145.624.640 millones, dando la tabla del apartado de abajo donde sale el icono de porcentaje, que tenemos el DLP en 80%, las acciones preferenciales en 16% y las acciones comunes en 4%. Cálculo de los elementos del CCP. A nuestro lado izquierdo tenemos nuestra tabla con los datos ya antes mencionados y recopilados. En el lado derecho tenemos cada una de nuestras herramientas para poder sacar el CPPC. El primero es costo de la deuda, que tenemos el KDT, que es el 16.13. Tenemos el 1 menos T, que es el 1 menos el 30%, que es la tasa fiscal, dando un 70%. En total, nuestro KDT sería del 11%. La siguiente herramienta es costo de las acciones preferentes, que sería KPS. KPS y DPS sobre PN, que sería la DPS sería el 8.09, el PN sería el 46.1032, el KPS sería 53.68. La siguiente herramienta es el costo de las acciones comunes, que sería el KS es costo de acciones comunes, el D1 es dividendo esperado de las acciones comunes en el año, y el PO sería precio actual de la acción. El G, tasa estimada de crecimiento constante. El costo de las acciones sería el 1.20 por la tasa de crecimiento del dividendo, que sería 1.1357. El dividendo, el precio actual de la acción es de 46.10. La tasa estimada de crecimiento es el 13.57%.
dando el costo de las acciones comunes en un 16.52%. El cálculo del CPP, tenemos nuestra tabla de datos anteriores simplificados en la estructura de la empresa y elementos cálculos del CCP. Tenemos nuestro KDT, que es el costo de la deuda, que sería el 11%, el WT, que es un 82%, nuestro costo de acciones preferentes, el KPS, 53%, 53.68%, el WPS, el 16%, y el KS, que es el costo de las acciones comunes, que es el 16.52%, y el WS, que es el 4%, dando el CPPC un 39%. Bueno, esto sería todo por parte de mi equipo. Muchas gracias por su atención.